las tablas, muy simple, porque las tablas nos reflejaban a nosotros el estado de las variables que consideramos involucradas en un problema y el resultado que se entrega, que se produce desde la configuración de estados de las variables, desde cada una de las configuraciones de estado de las variables. Entonces nos interesaba conocer a nosotros cuál era la función booleana que representaba esa situación. De esa manera, entonces, con el concepto de mini términos, nosotros podemos componer esas funciones booleanas. ¿Correcto? Luego minimizábamos las funciones halladas. Vemos acá nuevamente dos casos. Tenemos esta tabla con esta configuración de funciones. Entonces vemos que todos los que son ceros se anulan y nos interesan solamente estas dos líneas. ¿Qué van a ser? X1 perdón, acá tenemos las dos tablas que nos representan las funciones booleanas. X1 por X2' más X1 por X2 por X3. Bien, vamos con el concepto de maxi términos. Maxi términos, podríamos decir, es el dual del mini términos. El mini términos eran una suma de productos. Los maxi términos van a ser las sumas de las variables x sub y sombrero, ¿no es cierto?, que son las x sub y o las x sub y prima. De manera que esta forma se llama forma canónica conjuntiva. La otra era disyuntiva, ¿no es cierto? Esta se llama conjuntiva porque es una conjunción de disyunciones. ¿Está? Y vamos a ver cómo la trabajan. Si nosotros tenemos que esta es la tabla que queremos representar, vamos a decir, la primera es x1 más x2 más x3 igual, ¿no es cierto? La segunda es x1 más x2 más x3'. Antes se acuerdan que decíamos que la prima era el 0. Ahora es al revés, el 0 es la directa y la prima es el 1. Y luego tenemos, así siguiendo, hasta x1' más x2' más x3'. Luego entonces vemos que cada una de estas sumas booleanas se corresponden con cada uno de estos resultados. Y a nosotros, a diferencia de la forma normal conjuntiva, no nos van a interesar ahora los que sean resultados unos, sino los que sean resultados ceros. Entonces, para componer, vamos a usar estas 5 expresiones que quedan dados de esta manera. Esta es la expresión de la forma normal conjuntiva o producto de maxi términos. ¿Está? Formas canónicas. Esta es la disyuntiva y esta es la conjuntiva. ¿Sí? O sea, estas son dos fórmulas cualquiera, ¿no es cierto? De dos funciones cualquiera. A los efectos de mostrarle de que quede bien claro cuál es la disyuntiva y cuál es la conjuntiva. Vamos a ver los diagramas de Carnot. Consideramos una función booleana definida de b cuadrado en b, es decir, es una función que tiene dos variables booleanas, ¿no es cierto? Entonces nosotros consideramos un cuadro con todas las alternativas que pueden presentarse entre dos variables booleanas. Estas son x', x
I', En las líneas colocamos las X, en las columnas colocamos las Y. Y en los cuadros vamos a colocar el producto de las variables que se corresponden. Por ejemplo, en este X' por Y', en este va a ser X por Y', en este va a ser X' por Y y en este X por Y. Luego decimos X' en la forma canónica disyuntiva era X'0. Entonces acá tengo 0, 0. Acá tengo 1, 0, acá tengo 0, 1 y acá tengo 1, 1. Luego digo, en la tabla de la conjunción, si los dos son ceros, el resultado es 0. Si uno de los dos es 0 en la conjunción, el resultado es 0. Pero si los dos son 1, el resultado es 1. Entonces este es el resultado de esa tabla. Vamos a representar ahora la tabla de esta fórmula. La tabla de esta fórmula se va a representar en el casillero que le corresponde a X' por Y', que es 0 por 0, es 1. En el casillero que le corresponde a 0, X por Y', perdón, esta es a 1 por 0, que sería este, es 0. Y luego el que le corresponde a 0 por 1 es 1, que es este que está acá, y el que le corresponde a 1 por 1 es 0. Entonces, ¿para qué nos va a servir a nosotros este diagrama de Carnot? O sea, esta gráfica está representando esta función booleana. ¿Y para qué nos va a servir, decía yo? Para representarla gráficamente. Porque nosotros vemos que estos dos cuadros dan 1. O sea, X' por Y' más X' por Y. X' por Y' más X' por Y son los que dan 1. Fíjense que si yo saco factor común X', me queda X' por Y' más Y. Pero resulta que Y' más Y es 1 y X' por 1 es X'. En definitiva... Profe, disculpe, le interrumpo un segundito. Sí. Quería preguntarle, no me quedó muy claro en qué momento es X' es 0 y qué momento X' es 1. Eso me confundió un poco. En la disyuntiva, ¿no es cierto?, es 0 y en la conjuntiva es 1. Pero el diagrama de Carnot se hace siempre con la disyuntiva. Ok, muchas gracias, profe. Entonces, fíjense, esta función, yo para aclararla un poquito más, la voy a reescribir aquí abajo con su resultado final. Vemos entonces que f de xy es igual a x'. ¿Está? O sea, ¿por qué? Porque siempre que tengamos x', vamos a tener como resultado 1. X' está acá y está acá. Y en las dos líneas, no importa cómo sea ahí, si vale 0 o vale 1, el resultado es 1. En eso es lo que nos ayuda el diagrama de Carnot. ¿Está? Si nosotros hubiéramos tenido que hacer esto de la manera analítica, de la forma normal disyuntiva, hubiéramos dicho, este caso y este caso despreciamos porque son ceros y nos centramos acá, que es x' por y' más x' por y, que es lo que tengo acá. Y luego hice la simplificación. Pero si yo hago con diagrama de Carnot, yo encuentro directamente la fórmula. Vamos a ver otro caso. Profe, una preguntita. Sí.
¿Este tema en qué libro está de los que subió usted? Este tema está, si mal no recuerdo, en Johnson Bau puede estar y en Coleman Busby seguro que está. Gracias. Tenemos esta tabla con estos resultados. Entonces, en la forma canónica disyuntiva, esto sería x' por y' más x' por y más x por y' y nada más. Pero vamos a hacerlo con diagrama de Carnot. X' por y es 1. X' por y', perdón, es 1. Y ese está acá. Luego, x' por y también es 1. Entonces, x' por y es 1, es este 1 que está acá. Luego, x por y' también es 1. X por y' es 1, es este que está acá. Y solamente es 0 x por y, que es este que está acá. Entonces nosotros tenemos que estos 4 unos son los que me representan los valores que a mí me interesan para componer mi función booleana. Entonces yo puedo presentarlo de esta forma, fíjense. Esta sería la forma tradicional, ¿no es cierto?, de ir analizando línea por línea. Y la forma de usar el diagrama de Carnot, que es este que está acá, el mismo, yo diría, asocio estos dos cuadros y la fórmula va a ser x' más x por y', para incluir este uno que quedó afuera. ¿Se dan cuenta? Al decir x' yo estoy introduciendo estas dos alternativas. Y a eso le sumo lo que tengo en este cuadrito, y lo que tengo en este cuadrito es x por y', que es lo que está acá. También lo podríamos pensar como x' más y' directamente. Son dos expresiones que son correctas. Si nosotros simplificamos esta expresión, probablemente lleguemos a esta. O sea, probablemente no, con seguridad debiéramos llegar, ¿no es cierto? Acá yo hice un poco el trabajito de simplificar esta, que es la del método analítico de analizar la fórmula, simplificando, y llegaba a la expresión sencilla que nos entregaba este diagrama de Carnot. Bueno, ¿qué pasa ahora cuando la función booleana es una función que va de B3 en B? Porque el dominio de la función booleana puede tener cualquier cantidad de variables, ¿no es cierto? Si tiene 3 variables, las directas son x y z, ¿correcto? Y las complementarias son x' y z'. Entonces el cuadro se compone de esta manera como ven ustedes en la pantalla. En la línea superior escribimos directamente x' por y', x' por y, x por y y x por y'. Y en la columna escribimos z' y z. De manera entonces que las operaciones correspondientes a cada casillero nos van a dar las 8 configuraciones de valores que va a tener una tabla booleana de 3 variables. ¿Se dan cuenta? X' por y' por z', x' por y' por z, x' por y por z', x' por y por z, x por y por z', x por y por z, x por y' por z' y x por y' por z. Las 8 configuraciones. Nosotros decimos entonces, si acá tengo x' e y', acá tengo 0 por 0. Si acá tengo x' por y, acá tengo 0 por 1. Si acá tengo x por y, acá tengo 1 por 1. Si acá tengo x por y', acá tengo 1 por 0. Y si tengo z', tengo 0, y si tengo z, tengo 1.
Entonces, a este casillero le corresponde 0 por 0 por 0. 0 por 1 por 0. 1 por 1 por 0. Y 1 por 0 por 0. Y cuando voy a la línea de abajo es 0 por 0 por 1, 0 por 1 por 1, 1 por 1 por 1 y 1 por 0 por 1. Pero entonces que acá se quedaron compuestas todas las alternativas de la tabla. De las cuales, como todo esto es conjunción, me va a interesar, me va a quedar solamente esta. Porque estoy tratando con conjunción. Un ejemplo. Si yo tengo esta tabla de valores y quiero resolverla usando diagrama de Carnot. Bueno, por el método tradicional voy a tener x' por y' por z' más x' por y por z más x por y' por z'. Acá sería y'. Permítanme que lo voy a corregir ya. Entonces, x' por y' por z', x' por y por z', x, por y' por z'. Entonces sería acá. Ah, no, está bien. Ese está acá. Vamos a ver si no está en otro, si este otro no se corresponde con otro. Acá está. X por y' por z'. Estaba bien entonces. Este x por y' por z' es el que está acá. Y después tengo x por y por z', que es el que está acá. Y después tengo x por y por z. Acá un cambio de... Está bien la fórmula, nada más que presenté este valor antes que este. Es la única diferencia. Luego hacemos un par de extracciones. Nosotros extraemos y' por z'. Y me va a quedar, extrayendo y' por z', me va a quedar x'. Y en otro término, extrayendo y' por z' me va a quedar x. X' más x. Y extrayendo x por y, me va a quedar z' y z sumados. Y estos dos términos los dejamos así como están. El caso es que x' más x es 1. Entonces me queda y' por z' más x por y más y por z', haciendo extracción acá, que multiplica a x' más x. Es decir, y' por z' más x por y más y por z'. Y con eso, nosotros podemos hacer nuevamente una extracción de z' que va a multiplicar a ver, ¿me aguardan un segundo, por favor? ¿Había dejado yo alguna pregunta pendiente? No. No los escucho, ¿eh? ¿Están por ahí? ¿Me oyen ustedes? Sí, Sí, no, me dejó una profesor. pregunta. Sí, profe, Bueno, se escucha. bien, perfecto. Bueno, entonces decíamos, si nosotros esto hiciéramos por el método de determinar, digamos, analítico, vamos a llamarlo de esa forma, analítico, diríamos, esta tendría que ser la fórmula. Y yo creo que avancé con la simplificación hasta este paso. Ahí está. Hasta este paso. Donde yo digo, saco factor común z de y' y de y, y del otro lado me queda x por y.
pero y' más y es 1. Entonces esto es z' por x más y. ¿Está? Ahora, fíjense cómo se simplifica esto con el diagrama de Carnot, cómo este trabajo, porque yo creo que a ustedes no les ofrece mayor dificultad encontrar esta fórmula. La dificultad a ustedes les aparece cuando tienen que simplificar generalmente, digo, un poco por la experiencia de todo lo que uno va viendo a través de estos años, ¿no es cierto? Con el diagrama de Carnot, ustedes representan en las filas superior y en la columna de la izquierda las configuraciones diferentes que se pueden presentar. ¿Sí? Entonces, en el producto de x' por y' por z' está 1. En el producto de x' por y por z' está 1. Es este que está acá. En el producto de x por y por z' puse 1. Vamos a ver. X por y por z' está el 1. En el producto de x por y' por z' está el 1. X por y' por z' está el 1. Y en el producto de x por y por z está el 1. Todos los demás son ceros. Entonces, fíjense, yo puedo escribir asociando todos estos unos y decir, la función es igual a z', pero ¿qué pasa? Me queda este 1 afuera. Entonces digo, z' más x por y por z. ¿Está? Pero en realidad es x por y. Porque ya no tiene sentido el producto del z, ¿no es cierto? O sea, si es x por y por z o por z' igual es 1, entonces se pone directamente x por y. Esta columna es de x por y. ¿Está? Y no importa que este 1 corra con z' o corra con x por y, no importa. ¿Se entiende la idea esta? ¿Cómo se arma el mapa de Carnot? Me confundo un poco a veces, profe, son la organización de los valores. En este caso, ahí es cuando X e Y Z son cero. Eh, En la tercera columna. primera, segunda, tercera columna. ¿Acá? Sí, en ese en lo que los dos están en el uno de abajo. X e Este Y. Sí, sería x por y por z. No, serían los tres unos. Este 1 se corresponde con esta configuración. ajá. ¿Se entiende la idea? Sí, porque me quedé con la idea del X' era el uno, sí. No, el 1 es cuando tenemos forma conjuntiva. En la forma disyuntiva es al revés. Ah, bueno. ¿Ahí está? Sí, sí, sí. Eh, esta forma de configurar el cuadro, digamos en columna superior, las X por Y en fila superior, digo, y en columna izquierda, no es única. Quiero hacerle la aclaración, no es única. Algunos autores podrían presentarle este cuadro como una tabla de 4 columnas y de 2 filas y de 2 columnas y de 4 filas. ¿Se entiende? Y poner arriba solamente x' y abajo en la columna izquierda, digamos, las configuraciones de y por z. O sea, y' por z', y' por z, y por z, y por z'. Y al final,
los valores van a ser los mismos. ¿Está? Solamente es importante aclarar, digo, de que esta no es una forma única de configurar los valores de la tabla. Acá tenemos otra tabla. A ver, permítanme. Sí, tenemos otra tabla y vamos a trabajar con esa. Esta va a ser x' por y' por z'. Que está acá. Esta va a ser x' por y' por z. Esa estaría acá. Nada más que vamos a corregirla. Bueno, déjala ahí. Esta sería x' por y por z. Estaría acá. Y esta sería x por y por z, que está acá. Luego, sacamos factor común y por z de x' y de x, y y z' de x' y de x. Esto es 1 y esto es 1. Y paso siguiente tengo esto. Luego, yo puedo presentarlo de esta forma y de esta forma. Cuidado, acá, si esto llegara hasta acá, sería z directamente. Pero llega solamente hasta acá. Entonces yo puedo decir, y después tengo este. Entonces, a ver cómo configuro esto. Voy a decir, esto es x' por y'. Y ahí estoy incluyendo toda esta columna. Más x' por y por z es este que está acá. Más x por y por z es este que está acá. Más x por y' por z' es este que está acá. ¿Está? Que simplificando, me queda como x' por y' más y por z más y' por z', porque x' más x es 1. Y bueno, eso. O sea, acá ven un caso mixto, digamos, donde a través del mapa de Carnot pudieron hallar una fórmula de una manera bastante sencilla y después fue posible hacer un pasito más de simplificación. O sea, no siempre el mapa nos va a dejar de una forma tan simple, digamos, de poder construir la fórmula, ¿no es cierto? Vamos a hablar ahora, disculpen que por ahí les molesta el ruido del mate, pero vamos a hablar ahora de una función booleana de b cuarta en b. O sea, cómo se configura el diagrama de Carnot para una fórmula de b cuarta en b. Entonces se hace una cuadrícula de 4×4. Acuérdense, arrancamos con una de 2×2. Luego fuimos a una de 2×4. Y ahora estamos en una de 4×4. 16. ¿Por qué? Porque son 4 variables booleanas. Y la tabla de 4 variables booleanas va a tener 16 configuraciones posibles. Entonces, en la fila superior, x' por y', x' por y, x por y, x por y'. Esta forma de presentar las variables booleanas no es única, pero por ahí es práctica y conveniente. Según los autores que lean, pueden presentarse otras formas.
¿A qué me refiero con presentarse de otras formas? Presentarse esto mismo en distinto orden. Por ejemplo, x por y, x' por y, x por y' y x' por y'. Por ejemplo, ¿no es cierto? Y en fin, otras maneras de ordenar estas configuraciones. Pero esta es práctica, comenzar con el complemento de las dos y luego ir quitando el complemento de derecha a izquierda. Ven que acá nos quedamos sin complemento y luego completamos la que falta. Y lo mismo hacemos en las columnas. Entonces, en cada cuadrícula vamos a tener todas las configuraciones posibles. O sea, en cada una de estos cuadrados vamos a tener una configuración de valores. Y con esto nosotros abarcamos todas las configuraciones posibles. Fíjense, acá tenemos 0, 0, 0, 0, que es esto que está acá. Acá tenemos 0, 1, 0, 0, que es esto que está acá. Acá tenemos, por ejemplo, 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. ¿Se dan cuenta cómo se construye? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a suponer que nosotros tenemos una tabla booleana que tiene esta configuración de valores. ¿Entendido? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces vamos a asociar estos unos centrales y nos quedan los unos de las esquinas. Para construir la función booleana, nosotros vamos a tener W por I, porque fíjense que estas dos filas son de W y estas dos filas son de I. Y ustedes me dicen, pero ¿y este 0? No, porque este 0 le corresponde a W, pero le corresponde con I'. ¿Está? Y luego, para hacer entrar las de las esquinas, vamos a tener W' por I'. Porque fíjense que en las esquinas tenemos I' y acá tenemos I'. Y acá tenemos W' y acá tenemos W'. Y ustedes me dicen, pero ¿y este 0 no entra si yo estoy hablando de I'? Este 0 no entra porque no está con W', está con W. Entonces, con esta fórmula queda expresada esta tabla. Fíjense, esta tabla de 16 valores quedaría representada en esta función. Con la cual nosotros tendríamos que decir, bueno, esta sirve, entonces digo x' por y' por z' por w' más x' por y' por z por w' más x' por z por x' por y por z' por w más x' por y por z por w más x por y' z' w' más x y' z w' más x y z' w más x y z w. Y esa va a ser la fórmula que me va a aparecer a priori como resultado de esta tabla. Pero con el diagrama de Carnot nosotros encontramos ya la fórmula, esta fórmula, que es una formulita simplificada. Acá tenemos, a ver, permítanme, la misma. Acá estamos haciendo el trabajito de forma analítica. Va a ser esto,
y luego voy a tener que simplificarlo de esta manera. Yo lo paso así un poquito rápido, después ustedes tienen tiempo de repasarlo con el PowerPoint, ¿no es cierto? Vamos a tener esto. Son todas simplificaciones, ¿no es cierto? Para arribar finalmente a la fórmula que el diagrama de Carnot nos entregaba de manera directa. ¿Está? ¿Se dan cuenta de cuánta simplificación nos hemos ahorrado en el camino? Acá tenemos otro ejemplo. Nosotros asociamos estas dos. Lo importante es que no haya ningún cero dentro de lo que yo encierro en el rectángulo de color. Y luego tengo y luego tengo esta columna y tengo esta fila. No importa que se superpongan estos, entran igual. Entonces yo puedo decir, esto va a ser igual a x, porque fíjense, acá tengo x y acá tengo x. Y si x, si está como x, ¿no? Como x', toma el valor 1, no importa cuánto valga lo demás. Eso se encierra dentro de esto. Luego digo, y' más y', ¿por qué? Porque y' está acá, pero también está acá, que son todos unos. Y luego digo más z por w, que es esta fila. Y ahí tengo la fórmula simplificada. Más simple que esto no la voy a encontrar. Bueno. ¿Está entonces, se entendió esto de diagrama de Carnot? ¿O hay alguna pregunta para repasar? Por mi parte se entendió, profe. ¿Alguien tiene alguna preguntita? Profe, entonces para hacerlo un poco más simple, en la asociación sería buscar los momentos en que los valores no cambian, o sea, los términos. Disculpa, no te interpreto. O sea, me refiero a, por ejemplo, en la última, en el último cuadro que presentó, en ese, ahí la asociación es de y por x, o sea, x por y prima. Pero en ese caso sería solamente x, perdón, porque el que cambia ahí es x prima. Claro, sería solamente x, porque no importa si x está acompañado con y, con z, con w, no importa. En cualquier caso, que haya un x, hay un 1. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, gracias. Pero ¿qué pasa? Si yo tomo solamente x, eso me comprende estos unos. Y me queda afuera este y me quedan afuera todos estos. ¿Sí? Entonces yo vengo y digo, para incluir estos que están acá, le sumo y'. Y ustedes me dicen, pero si usted le suma y', está sumando esta columna y está sumando esta columna también. Y no importa, porque esta columna también está llena de unos. Ya está contemplada en x, pero no importa. ¿Se entiende? Entonces le agregué esto. Y ahora me quedaba agregarle esto. Porque si yo le agrego y', ya están todos estos unos. Ahora me quedaría este. Entonces ustedes me dicen, ¿y por qué no escribe más bien x' por y por z por w? Que es lo que representa este cuadro.
este cuadrito. ¿Se entiende eso o no? ¿Por qué aquí no escribo x' por y por z por w? Para incluir este solamente. Porque con escribir z por w estoy incluyendo todos estos unos. Y no me entra ningún cero en este término que yo pongo acá. Lo importante es que en cada término que ustedes pongan en la suma no ingrese ningún cero. Si ustedes me escribieran, por ejemplo, x' por y, estaría entrando este 1, pero también estarían entrando estos ceros. Entonces eso no es válido, eso está mal. ¿Está? ¿Sí o no? ¿Puede repetir eso último que dijo, profe? Sí, decía, yo este gráfico lo comienzo analizando de esta forma. Digo, cuando en el mini término hay una x, el resultado es 1. No importa si los demás términos son y, z o z', w o w'. El 1 está siempre que haya una x. Eso se ve acá. Y acá no hay x, y acá no hay x. X hay solamente acá. Y dentro de esto, donde están las x, no hay ningún cero. Entonces yo puedo decir, esta función en principio es igual a x. Hasta ahí estamos. Pero, ¿qué pasa? Tengo esta columna también de unos. Entonces digo, esta columna me incluye a x' por y. Pero ¿qué pasa? Yo puedo prescindir de x' y quedarme con y'. Porque en rigor, si y' está acompañado de x' o está acompañado de x, no importa, basta con que esté y' y el resultado es 1. Y tampoco importa si es z, z', w, w', siempre es 1. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí o no? Y finalmente la última. Yo podría poner aquí más x' por y por z por w. Para incluir solamente este cuadradito. Pero estoy poniendo 4 variables en el término. Que en realidad, poniendo z por w solamente 2 variables en ese término, yo igual me quedo a cubierto porque incluyo este cuadradito de entre todos estos está incluido este. Y en z por w no hay ningún cero. Entonces es lícito que yo ponga z por w. Si yo pusiera más z' por w, estaría incluyendo este 1 y estos dos 1, pero también este 0, entonces eso está mal. Eso es lo último que dije, que a lo mejor me pedía el compañero de ustedes que repita. ¿Se entendió? Sí. ¿Qué andan viendo en las clases de trabajos prácticos ustedes, chicos?